Bueno, muy buenos días para todos. Un placer tenerlos de nuevo en este espacio de la hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos al doctor Felipe Castro. El doctor Felipe es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en gestión pública y gobierno de London School of Economics and Political Science. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la industria, en la investigación, diseño y evaluación de políticas públicas en países en desarrollo. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, desde donde lideró el diseño e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador de FEDesarrollo, consultor en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Iberoamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Actualmente es el director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina y profesor de la Universidad de los Andes. Doctor Felipe, bienvenido y muchas gracias por aceptarnos esta invitación a la hora de la sostenibilidad. ¿Cómo está, Gonzalo? Muchas gracias por la introducción y también muy contento de estar acá y gracias por la invitación nuevamente. No, adelante, Felipe, es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes. Espero que se encuentren bien en estas épocas de pandemia y en particular en Colombia que estamos pasando como por la etapa más difícil y más complicada. Espero que todos ustedes estén bien, sus familias también. Voy a aprovechar esta invitación para contarles un poco el trabajo que venimos desarrollando en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver. Este centro es una iniciativa de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Columbia que lidera el profesor Jeffrey Sachs. Y básicamente lo que quiere es tratar de sacar al debate público y tratar de sacar a una audiencia más amplia todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y que tengamos como una visión un poco más práctica y un poco más aterrizada de lo que son estos objetivos y de cómo esto afecta nuestra vida, nuestras decisiones diarias, los negocios, las decisiones de los gobiernos, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso hemos estado pues desarrollando una visión de cómo podemos lograr traducir esto en unos elementos prácticos y que podamos entender por qué se ha vuelto tan de moda el tema de la sostenibilidad y por qué se ha vuelto tan importante el tema del desarrollo sostenible. Entonces, la presentación que les voy a hacer básicamente tiene estos tres objetivos. Lo que quiero es que entendamos qué es ese concepto, que salgamos con una claridad de qué es el desarrollo sostenible. Segundo, contarles un poco de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esa agenda de Naciones Unidas que definió 17 tareas para lograr ese desarrollo sostenible, contarles un poco cómo ha venido avanzando esa agenda, contarles también cómo está Colombia. Acá en el centro hicimos un ranking para saber exactamente cómo está Colombia en el cumplimiento de estos objetivos. Y quiero cerrar con una reflexión sobre el rol del sector privado y obviamente el rol del sector avícola en el cumplimiento de estos ODS. Entonces, empecemos. Esta imagen es una imagen muy diciente de cómo las cosas cambian dependiendo de la perspectiva en torno a cómo uno las mire. Esta imagen es conocida como la imagen de la canica azul. Es una imagen muy reciente, apenas tiene 40 años, 4 décadas, y es muy reciente porque si tenemos en cuenta que la Tierra tiene más de 4 billones de años, el Homo sapiens 200.000 años, la agricultura 12.000 años y digamos que en nuestra era reciente, la era cristiana apenas un poco más de 2.000 años, vemos cómo esta imagen finalmente, después de toda esa historia tan larga, logramos entender y logramos ver, o al menos los astronautas, lograron ver realmente qué es la Tierra. Y la Tierra no es de pronto lo que vemos por fuera de nuestras ventanas, la Tierra en realidad es una canica que flota en el vacío. En términos prácticos es como una isla. Y en esa inmensidad, pues es una isla bastante frágil, es una isla que puede que nosotros acá parados en nuestro contexto no entendamos esa fragilidad, pero cuando los astronautas van al espacio y vuelven con sus testimonios, cuentan de cómo se dan cuenta de la fragilidad de la Tierra y que se van pensando en conquistar el espacio y cuando realmente lo que está pasando es que entienden mejor en dónde viven y entienden mejor este planeta.
y su fragilidad. Y ese planeta ha venido cambiando. Nosotros, dado que estamos en un contexto en el que no vemos esa canica azul, pues no vemos como la foto grande y no entendemos el cambio que está teniendo la Tierra y sobre todo el cambio tan acelerado en las últimas décadas, en esos últimos 40 años, 50 años, el cambio que ha tenido la Tierra pues es sustancial. Este trabajo que lo ha estado liderando la Organización Internacional de la Biodiversidad muestra cómo hemos logrado transformar esa Tierra. Solo el 23% del planeta Tierra permanece no transformado. Buena parte de los bosques tropicales se han transformado, el tema de los manglares, el tema de las sabanas, los diferentes tipos de bosque, el bosque tropical, todo el tema, por ejemplo, del Amazonas, incluso los desiertos se han venido transformando. Entonces, esa imagen de la Tierra como existía y en la que vivíamos y en la que hemos estado por miles de años, hoy ha cambiado y muy recientemente pues esa transformación se ha vuelto bastante reversible. Y les voy a contar por qué ha cambiado. Digamos que es importante entender las raíces de ese cambio, porque si queremos frenar esa transformación que nos está afectando y que está haciendo que la vida en el planeta sea cada vez más inhóspita por los cambios ambientales, es importante entender por qué cambió, qué hizo el hombre para que esto cambiara. Entonces, esa historia se resume en lo que Angus Deaton denomina como el gran escape, y es una buena historia porque el gran escape básicamente lo que hace es que muestra, lo que hace el gran escape es que muestra básicamente una historia en la que el progreso de la humanidad hizo que todos los indicadores de vida, los indicadores sociales y los indicadores económicos mejoraran en los últimos años y mejoraran básicamente por un aumento en la riqueza, un aumento en el PIB, un aumento en los ingresos que tenemos todas las personas y todos los países en promedio. Y les voy a contar brevemente cómo se dio ese cambio. Ese cambio básicamente se dio primero con que aumentamos nuestra expectativa de vida. El hombre recolector hace 10.000 años vivía en promedio 35 años. Y ese promedio de vida se mantuvo por mucho tiempo constante. Y solo fue hasta el siglo XIX cuando aumentó la expectativa de vida, y ese aumento se dio no solo en los países más desarrollados o las zonas más ricas, sino también se dio en países más pobres, ¿cierto? Como la zona africana, como la zona, incluso Colombia, la India, digamos, todos los países aumentaron su expectativa de vida y hoy en día tenemos una expectativa de vida mucho mayor en comparación con toda la historia de la humanidad. En promedio son un poco más de 70 años. ¿Y por qué pasó esto? Básicamente pasó esto porque nos dejamos de morir tanto. La vida era muy frágil, sobre todo en los primeros años de vida, entre los 0 y los 5 años se moría al menos la tercera parte de las personas que nacían por enfermedades, por plagas, por elementos que no entendíamos muy bien qué pasaban, pero básicamente había como un control natural de la cantidad de personas que lograban llegar a una edad adulta y que igualmente también pues morían muy rápido, morían a los 30, 35 años en promedio. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Básicamente fue todo el movimiento de la ilustración, el movimiento del conocimiento, la invención de la teoría microbiana. Hoy entendemos qué es el coronavirus. Hace 200 años probablemente no entenderíamos qué es lo que estuviera pasando. Sabemos que lavarse las manos, potabilizar el agua, ponernos vacunas, el tema de la penicilina, digamos, hay muchos inventos básicos de esa primera etapa de la medicina que ha salvado millones de vidas, y eso hizo básicamente que lográramos reducir esa mortalidad infantil que veíamos en la diapositiva anterior, y pues hoy en día la mayoría de personas pues llegan a una edad adulta y la mayoría, digamos, logra superar esa barrera de los 5 años. Entonces, ese control que teníamos un poco de la vida de las personas y del número de personas que habitábamos en este planeta, pues digamos, se rompió, logramos vencer a la muerte. Ese es el gran escape a la muerte del que habla Angus Deaton. Y pues básicamente eso hizo que se generara una explosión demográfica sin precedentes en los últimos años. Hoy somos 7.7 billones de personas, se dice que más o menos a 2050 podemos llegar hacia los 10 billones de personas. Entonces la cantidad de personas que habita el planeta se expandió
de una manera acelerada y pues eso obviamente hizo que el hombre empezara a llegar a zonas donde antes no habitaba. ¿Y por qué empezamos a colonizar la Tierra a una velocidad mucho más acelerada en los últimos años? Básicamente es por ese miedo a que no íbamos a tener con qué alimentarnos, a que cada vez íbamos a hacer más y que necesitábamos de cierta manera mucho mayor alimento para lograr subsistir. Y esto es lo que uno de los economistas más reconocidos denominaba como la trampa maltusiana, y era como también una especie de control natural de la cantidad de personas que habitaban en el planeta, y consistía en que si había un aumento de población, no íbamos a ser capaces de producir mayor alimento, no íbamos a ser capaces de ampliar nuestros cultivos, de ampliar también la cría de animales para suplir esos alimentos. Entonces, al no generarse esa capacidad de aumento en la productividad, pues básicamente iba a volver a caer la cantidad de población por un tema de hambruna y por un tema de que no íbamos a ser capaces de tener esos recursos necesarios. Esa trampa maltusiana se mantuvo en esa gráfica que veíamos y que fue en el siglo XIX, 1800, cuando se logró dar ese gran salto, se mantuvo y fue con la revolución industrial que logramos, de cierta manera, romper esa trampa y alimentar y conquistar el mundo para que todos pudiéramos subsistir y llegar a los 7 billones de personas que somos actualmente. Y otro gran escape del que habla Angus Deaton es el gran escape a la pobreza. Si vemos, hace 200 años, 1 de cada 10 personas no era pobre, es decir, tenía los ingresos suficientes para subsistir, para alimentarse, para tener una vida digna. Hoy en día esa relación cambió y es 9 de cada 10 personas no son pobres. En el mundo hay 700 millones de personas que son pobres, seguramente con el COVID va a aumentar ese número, pero en proporción la mayoría de personas tenemos los ingresos suficientes para alimentarnos y para tener una vida digna. Entonces, ese también fue un cambio muy importante. Si vemos la relación entre el verde y el rojo, el verde es las personas que no están en pobreza, el rojo son las personas que están en pobreza extrema, es decir, que no tienen ingresos suficientes ni siquiera para alimentarse. Vemos cómo cambia esa relación. Entonces, este es el segundo gran escape del que habla Angus Deaton, y es que no solo escapamos a la muerte, sino que escapamos a la pobreza, escapamos a la miseria, y hoy en día la mayor cantidad de la población mundial es una población que no es pobre y tiene unos ingresos suficientes. ¿Cómo hicimos esto? Pasaron muchas cosas, pero yo quiero resaltar 2 fundamentales que tienen que ver con el tema del desarrollo sostenible. Lo primero es que conquistamos la tierra. Entonces, si vemos esta gráfica, tiene exactamente el mismo comportamiento. Y esta gráfica muestra la cantidad de tierra que utilizamos para las actividades humanas, que es básicamente la creación de ciudades, la creación de asentamientos humanos, pero también incluye todo el tema de pastoreo y todo el tema de cultivos, todo el tema de expansión de la agricultura. Entonces, si vemos, pasamos de unos niveles de aproximadamente menos de 1 billón de hectáreas a comienzos de siglo, y hoy en día pues estamos cerca de los 5 billones de hectáreas conquistadas y dedicadas pues a la agricultura o a el tema de pastoreo, especialmente el tema de ganadería, y esa parte superior derecha, que es amarillita, es las ciudades. Y las ciudades, digamos, no ocupan mucho espacio, pero pues tienen otros efectos que ya vamos a ver más adelante. Entonces, eso es básicamente lo que se conoce como la huella humana. La huella humana ha puesto su pie, ha puesto su actividad humana y ha transformado ese ecosistema, ha transformado esa canica azul que veíamos al comienzo, que habían zonas donde el hombre nunca antes había llegado, nacimos en África y empezamos a expandirnos en el mundo, pero en los últimos años hemos logrado, digamos, degradar muchos de los ecosistemas alrededor del mundo. Si vemos, las áreas verdes son muy pequeñas, en términos con las áreas amarillo, naranja y roja, que es donde, digamos, donde más hemos transformado. Y esas áreas verdes, pues son zonas inhóspitas. Ahí se ve claramente el desierto del Sahara, ahí se ve claramente en Sudamérica el Amazonas, vemos toda la zona ártica de Norteamérica y Groenlandia, vemos el Himalaya, en buena parte de Australia también, digamos que no se ha dado esa transformación precisamente por ser una isla grande desconectada un poco de las cadenas globales.
y vemos pues obviamente toda la parte de Siberia y de Rusia, que pues digamos es una tierra que por cuestiones climáticas no es habitable ni se puede producir mayores cosas. Entonces, hemos llegado prácticamente a todos los sitios donde nos interesaba llegar y hemos logrado transformar el planeta. Si vemos en Colombia, y este es un estudio que sacó el Instituto Humboldt a comienzos de este año, vemos que esa huella humana en los últimos años ha cambiado dramáticamente también el territorio en Colombia. Solo el 65%, perdón, el 65% del territorio nacional está bajo algún grado de impacto humano, es decir, nosotros podríamos considerarnos privilegiados si tenemos en cuenta que países europeos, países nórdicos han transformado prácticamente todo su territorio. Ese bioma amazónico que tenemos nosotros y todo el tema de la Orinoquía, que ha estado desconectado como de esa actividad económica, pues explica por qué lo hemos digamos, conservado. Pero vemos cómo todo eso se ha venido desplazando, cómo la Orinoquía la hemos venido, digamos, colonizando para todo el tema de expansión de cultivos agroindustriales. Vemos también todo ese fenómeno de deforestación asociado también al piedemonte de la cordillera que baja hacia el Amazonas. Vemos también cómo el bioma en Chocó y en particular en Nariño, en toda la zona de Tumaco, también se está transformando. Entonces, todo esto, y este mapita muestra estos efectos en los últimos 50 años. Entonces, si nos damos cuenta un poco de toda la historia de la humanidad versus estos últimos 50 años, la manera en cómo hemos expandido nuestras actividades, pues ha generado un impacto importante en los ecosistemas. El segundo elemento que ha cambiado de una manera sustancial es el tema de la cantidad de energía que utilizamos los humanos para nuestras actividades. Entonces, nuevamente hace 200 años utilizamos principalmente biomasa, todo el tema de bosques y madera, y toda esa expansión que se dio a partir de las diferentes actividades humanas, pues nos permitió generar unas potencias que no teníamos anteriormente, y eso se dio básicamente a partir de la invención de la máquina de vapor y del motor de combustible interno. Entonces, eso hizo que el aumento, por ejemplo, del uso del carbón, el uso del petróleo, el uso del gas natural más recientemente, y todo el tema de otras energías como la nuclear, la eólica y la solar, pues empezaran a crecer de una manera sustancial porque nuestra economía se estructuró con base en esas dos maquinitas que están ahí. Gracias a esas dos maquinitas pudimos tener ese crecimiento económico, pudimos extender, digamos, todas las actividades de las cuales vivimos actualmente. Entonces, este aumento, digamos, en la cantidad de producción de energía y sobre todo el tipo de energía que producimos, especialmente a partir de combustibles fósiles, pues básicamente aumentó la cantidad de emisiones de CO2 y de otras emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, en su momento, cuando se inventó la máquina de vapor, no sabíamos o no éramos conscientes de los efectos que esa combustión estaba teniendo en términos de liberar unos gases, y que esos gases, dado esa expansión tan acelerada, una expansión acelerada en términos de concentración en la atmósfera. Más recientemente entendimos ese proceso, y uno, si compara las dos historias que les estoy contando, la de El Gran Escape, esa historia en la que la humanidad venció la muerte, venció la enfermedad, logró generar crecimiento económico, se ve acompañado por un comportamiento muy similar, acelerado en los últimos 50 años, de variables que muestran la degradación de la Tierra, muestran la alteración de la biosfera. Entonces, todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de agotamiento de la capa de ozono, el tema de sobreexplotación de pesquerías, el tema de extinción de especies, el tema de aumento de inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa buena historia, esa historia del progreso de la humanidad, pues básicamente se vio acompañada por ese proceso de degradación ambiental. Y eso es lo que se conoce, o lo que los científicos lo denominan como los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Básicamente son unos umbrales en los que el planeta nos dice, para yo mantener mi integridad, tengo que mantenerme dentro de esos umbrales, y en la medida en que usted, hombre,
trascienda esos umbrales, pues la biosfera como estaba creada inicialmente va a cambiar, se va a transformar. No se va a destruir, no es un asteroide que venga y destruya la Tierra, pero sí va a cambiar. Y esos cambios son tan estructurales y esos cambios son tan permanentes que eso nos va a afectar a nosotros de una manera sustancial. Entonces, son nueve límites planetarios. Por tiempo no voy a profundizar en cada uno, voy a profundizar solo en 4, que son los que ya hemos transgredido. Los que están en amarillo y naranja son los que no hemos, digamos, respetado esos límites, los transgredimos y en ese sentido, pues, la biosfera, la Tierra, va a cambiar teniendo en cuenta que no cumplimos estar dentro de esos límites. Uno es el tema del cambio climático, que es básicamente todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos que eso genera y que ya más adelante les cuento en detalle. El segundo ya lo mencioné y es el cambio en el uso de la tierra. Entonces, degradamos ecosistemas que necesitábamos para esa estabilidad, degradamos buena parte del Amazonas, todos los bosques europeos, en Colombia todos los bosques secos que van en el Caribe, por ejemplo, los agotamos, entonces cambiamos la tierra. Y los otros dos es el tema de integridad de la biosfera, el tema de biodiversidad, que tiene que ver con todo el tema de extinción de especies, y el ciclo del fósforo y el nitrógeno, que es el tema del ciclo biogeoquímico. Y esto tiene que ver con el uso excesivo de fertilizantes, tiene que ver con actividades industriales, tiene que ver con que estos materiales llegan a las fuentes de agua, esas fuentes de agua llegan al mar, acidifican los océanos y eso cambia también la composición en términos de la vida en el mar y lo que eso implica en términos de liberación de carbono y producción de oxígeno. Entonces, esos 4 límites básicamente son los que hemos transgredido. Hay otros que estamos también transgrediendo. Todo esto obviamente está relacionado, no es como cada uno por su lado, pero eso básicamente lo que está haciendo es generar un gran cambio. ¿Y cuál es el problema de generar el cambio? Entonces, acá nuevamente no es un tema de ambientalismo radical, sino es un tema de que nosotros como humanos dependemos de esa biosfera, dependemos de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que nos da esa naturaleza. Entonces, ¿qué es un servicio ecosistémico? Básicamente un servicio ecosistémico es cómo la Tierra y sus ecosistemas me dan a mí algo que yo necesito para vivir. Entonces, nosotros necesitamos una regulación climática, necesitamos que el clima se comporte de una manera relativamente previsible, que nosotros podamos ordenar los procesos de siembra, los procesos sobre todo de agricultura relacionados con el tema del clima, que podamos habitar en zonas donde la temperatura no supere los 40, 45 grados, que podamos tener asentamientos en los que los niveles de precipitación no van a terminar desbordando los ríos y arrasando casas. Entonces, necesitamos de esa regulación, necesitamos que esto funcione como un relojito y que sepamos un poco cómo se va a comportar el clima y de esa manera pues podamos ordenar nuestras actividades. Hay un tema cultural, obviamente, y es los beneficios del verde, los beneficios de vivir en el campo, los beneficios de no estar en ambientes contaminados, sino digamos que eso genera también un retorno importante para la mayoría de personas. Y otro que también es muy importante es el tema de provisión, y es que nosotros buena parte de lo que comemos, pues lo sacamos del planeta, el tema del agua, el tema de los alimentos, de los animales, la madera y las fibras, etcétera, etcétera. Entonces, acá no es un tema de conservar el planeta por conservarlo, con una lógica netamente ambientalista, sino que al alterarlo, al modificarlo, al volverlo inestable, esos servicios ecosistémicos de los que dependemos absolutamente todos, pues básicamente se nos van a disparar y se nos van a enloquecer. Y eso nos va a afectar nuestra seguridad, nos va a afectar nuestra salud, nos va a afectar nuestro temperamento, nuestra salud mental, nos va a afectar los ingresos, nos va a afectar absolutamente todo. Entonces, ese es el problema de lograr esa inestabilidad. Quiero profundizar en el tema de cambio climático porque es el elemento, digamos, que más conocemos todos de esos límites planetarios. Y es que muchas veces uno cree que el calentamiento, que los gases de efecto invernadero y el calentamiento global, el aumento de la temperatura, es lo único que incorpora ese elemento de cambio climático. Cuando esto es, digamos, una serie de cambios que van más allá del aumento de la temperatura. Ese es un aumento que es un aumento, pues, promedio. No es que hoy haga más sol o haga menos sol, sino es un aumento
promedio de la temperatura. Entonces, tenemos unas temperaturas promedio en algunas zonas y eso va a aumentar. Eso, por ejemplo, en el caso del eje cafetero, va a implicar que los cultivos de café cada vez se tengan que sembrar más arriba y en la medida en que aumente la temperatura y tengamos que sembrar más arriba, pues va a haber menos tierra. Y hay proyecciones que dicen que a 2050 el 50% de el área cultivable de café que tenemos hoy en día la vamos a perder y eso va a implicar pues una reducción de casi la mitad en la producción de este producto que es fundamental para la agricultura y para Colombia. Otro elemento es el tema de los glaciares. En Colombia tenemos pocos nevados y esos nevados se dice también que van a desaparecer muy rápido, se han venido perdiendo. Entonces, esto es algo que nos va a cambiar directamente a nosotros, los que no han tenido oportunidad de ir al Nevado del Ruiz o a otros de los nevados, es la oportunidad de ir porque todas las estadísticas muestran cómo esto se ha venido agotando y pues, prácticamente en los próximos años es muy probable que desaparezca. Y más allá de la visita al Nevado, pues como ustedes saben, esto va a tener también un efecto importante en términos de suministro de agua, digamos, como el ciclo hidrológico también se va a ver afectado y eso probablemente va a generar escasez en algunas zonas. El nivel del mar, debido al calentamiento del Ártico y que digamos que va a haber una liberación de hielo que se va a volver agua y eso va a aumentar el nivel del mar, pues también va a hacer que en algunas zonas costeras, sobre todo San Andrés, va a haber un riesgo importante de que ese nivel del mar va a eliminar zonas en las que antes habitábamos y eso va a empezar a generar desplazamiento climático de personas que tenían su vida arraigada en sitios donde ahora básicamente no va a haber tierra firme para habitar. Los fenómenos extremos de precipitación, lo que hemos visto, por ejemplo, que pasó en Mocoa, todas esas épocas que son cada vez más intensas, la sequía, las lluvias, en términos de intensidad y también de duración, y diferentes eventos extremos que van a alterar la vida de las personas. Va a cambiar el planeta, pero en últimas, lo que quiero hacerles ver es que esa canica azul va a terminar afectando nuestra vida y va a terminar afectando nuestras actividades económicas. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Y con esto termino esa primera parte, que es como la más importante de la presentación, y es el desarrollo sostenible se diferencia de cualquier otra forma de desarrollo que busca el bienestar social. En últimas, lo que queremos es que las personas estemos mejor, que tengamos más salud, que tengamos mejor calidad de vida, que todos tengamos trabajo, digamos, ese es el foco central de esta visión de desarrollo, pero la diferencia del resto en términos de que a la misma par del bienestar social está vivir dentro de los límites impuestos por la naturaleza. Es decir, es vivir dentro de esos límites planetarios. Entonces, el desarrollo sostenible pone a la par, tenemos que controlar ese cambio climático y al mismo tiempo tenemos que seguir generando ingresos, tenemos que seguir generando oportunidades. ¿Y por qué lo pone al mismo nivel? Porque básicamente si obviamos esos límites impuestos por la naturaleza, el planeta va a seguir transformándose de una manera mucho más acelerada, vamos a perder muchos de los servicios ecosistémicos que tenemos en este momento y eso va a impactar negativamente el bienestar social. Entonces no es una dicotomía entre si es el planeta o las personas, o una dicotomía entre si es la economía o el medio ambiente, no. Tienen que ser las dos cosas porque básicamente las dos cosas están relacionadas. Entonces, eso es lo que dice esta visión del desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los medios? Los medios son el crecimiento económico. Tenemos que seguir con ese crecimiento del PIB, crecimiento de las oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. El tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque eso es fundamental para generar crecimiento económico, pero también para cambiar la manera en cómo generamos ese crecimiento económico. Solo a través de la tecnología podemos seguir produciendo lo mismo, producir más, pero teniendo un menor impacto ambiental. Entonces, por eso también es un medio fundamental para lograr ese objetivo. Y por último está la política y las políticas. La política entendido como las intervenciones de los gobiernos, los programas de las empresas, y está pues la política, o las políticas, perdón, que tiene que ver pues con todo el tema de los problemas que tenemos acá entre la izquierda y la derecha, o entre Trump y la OMS, en fin, todo ese esquema de poder global y de poder también pues nacional y de intereses de poder que afectan las decisiones que se toman y afectan, digamos, las políticas y las medidas. Entonces, eso es el desarrollo sostenible.
Llegan los ODS. Los ODS básicamente es un proceso político que empieza en Naciones Unidas. Este es como un hito importante, que fue la Comisión Brundtland, una comisión que encabezó en Naciones Unidas una primer ministro noruega, que básicamente lo que empezaba era a poner esto en ese plano político, y es decir, necesitamos seguir creciendo como humanidad, necesitamos prosperidad, pero tenemos que tener en cuenta dos elementos. Primero, que no somos nosotros hoy únicamente, sino que tenemos que pensar en las generaciones futuras. Y segundo, se empezó a hablar de ese concepto de límites, que no son límites absolutos, sino son limitaciones que tenemos que imponer porque tenemos que conservar el medio ambiente. Entonces, eso es como la declaración política de los límites planetarios. Llegan estos 17 objetivos, que fue un gran logro en términos de juntar la agenda social y económica, que era lo que se conocía como los objetivos de desarrollo del milenio, con esa agenda ambiental que se venía trabajando en la Comisión Brundtland y en la reunión de Río, y posteriormente en la reunión de Río +20. Entonces, estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si los vemos, son 17 objetivos con los que prácticamente nadie está en desacuerdo. No queremos que haya personas que estén en pobreza, todos queremos tener buena alimentación, queremos tener salud, educación, queremos igualdad de género y también de cualquier otra forma de discriminación, queremos tener acceso al agua, a la energía, todos queremos un trabajo, queremos prosperidad para nuestros países, queremos innovación, queremos mejor infraestructura, no queremos tener desigualdades, queremos reducirlas porque eso también genera un impacto social. Queremos unas ciudades habitables, caminables, que no tengamos que salir con mascarilla cuando se acabe el COVID por temas de contaminación del aire. Queremos que la producción y las empresas sean cada vez más responsables con lo que nos venden y que todos esos desechos tengan un buen manejo y no por consumir estemos acabando el planeta. Queremos también conservar nuestros ecosistemas marinos, nuestros ecosistemas terrestres, el tema de acción climática, si queremos frenar el tema de cambio climático. Queremos vivir en una sociedad justa, en una sociedad que esté en paz, en un gobierno que no se robe la plata, que no haya corrupción, y queremos que esto sea una agenda, digamos, de alianza en términos de que toda la sociedad esté de acuerdo con estos objetivos. Entonces, si ven, esos 17 ODS son, pues son como una poesía, son lo que básicamente todos queremos, es como el mundo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a todo el mundo obviamente le gusta este discurso, es un buen discurso, todos nos vemos reflejados ahí, de una manera. Entonces, por ejemplo, las universidades con el ODS 4 de educación, las personas que luchan por la equidad de género, entonces con el ODS 5, las personas, digamos, y el sector privado muy identificado con el ODS 8, que es el tema de crecimiento económico de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos nos vemos identificados en esa foto, que son los 17 objetivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En esa foto muchas veces se pierde esa noción del desarrollo sostenible, porque entonces nos pegamos a un objetivo y se nos olvida el resto, ¿sí? Entonces puede que nosotros estemos pegados al ODS 8, que es crecimiento económico y empleo, pero pues no nos importa la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, no nos importa reutilizar nuestros residuos, no nos importa si a nuestros trabajadores se les paga bien o se les paga mal. Entonces, no podemos verlo de una manera desarticulada, hay que verlo de una manera conectada, y en ese sentido, este es un poco el enfoque que proponemos desde el centro, y es esa jerarquización de los ODS. Si realmente queremos hablar de desarrollo sostenible, no se nos puede olvidar que los límites planetarios, es decir, los objetivos de la biosfera, son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque ya transgredimos esos límites, y si no hacemos algo para revertir esa situación, pues todo lo de ahí para arriba se nos va a desbaratar. Entonces, esos objetivos ambientales, que son el tema del agua, el tema de acción climática, el tema de ecosistemas marinos y terrestres, son los más importantes. Y todo lo que hagamos en relación con el resto de objetivos tiene que pensar en los impactos que estamos teniendo en la biosfera. El segundo nivel es la sociedad, que es donde están básicamente las personas, el bienestar social, todos los indicadores de pobreza, educación, salud, etcétera. Y la economía, la tecnología, las alianzas, pues todo eso es medios, como dije anteriormente, para lograr ese desarrollo sostenible. Entonces, es importante que cuando veamos los ODS, que son interesantes los cuadritos, la imagen, no se nos olvide detrás el concepto de desarrollo sostenible, que es lo que pasa muchas veces en la práctica. Entonces, ¿cómo estamos en términos de ODS?
para saber un poco este discurso, qué tanto se está traduciendo realmente en un cambio. Estos objetivos se aprobaron en 2015. Cada país empezó a hacer unas estrategias nacionales de cómo implementarlos, qué acciones tomar y tener unos indicadores para realmente medir si estamos avanzando o no. Nosotros en el centro hicimos un trabajo para coger indicadores que permitieran comparar a los 24 países de América Latina y el Caribe y los pudiéramos medir con un mismo instrumento, en un índice que va de 0 a 100. 100 es que ya cumplimos todos los objetivos, 0 es que no hemos cumplido ninguno, y de esa manera compararlos en el tiempo para saber cómo vamos avanzando en América Latina. Pues Colombia está de noveno, con un puntaje de 64.78, estamos como a mitad de tabla por debajo de las principales economías latinoamericanas. Esta es la foto antes del COVID, seguramente después del COVID esto va a cambiar bastante. Si comparamos el avance desde 2015 hasta 2019, que fue el año de corte de este informe, vemos que hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado cerca de un punto en el índice, 1.5 puntos porcentuales. Esto significa que si seguimos a ese ritmo, nos vamos a demorar 50 años en lograr los objetivos de desarrollo sostenible, cuando en realidad estos objetivos están trazados a 2030, es decir, nos quedan 10 años. Entonces, claramente vamos a un ritmo mucho más lento de lo que deberíamos si realmente quisiéramos hacer ese anhelo y esa declaración política realidad en términos de cumplir esos objetivos. Y si separamos el cumplimiento con esas tres dimensiones, esos tres anillos que les mostré, el de la biosfera, la sociedad y la economía, pues ahí nos damos cuenta que seguimos avanzando en lo económico, seguimos avanzando en lo social, pero el tema de la biosfera avanza mucho menos y en Colombia sí que no avanza. Digamos que Colombia claramente está rezagado en eso y esos objetivos de desarrollo sostenible en realidad hemos logrado avances importantes, pero en lo social y lo económico. Y lo ambiental seguimos, digamos, estancados en términos de cómo estábamos en comparación con 2015. Entonces, el desarrollo sostenible y los ODS pueden ser un discurso, pero en la práctica no estamos realmente logrando las transformaciones que necesitamos y sobre todo a la velocidad que la necesitamos teniendo en cuenta el riesgo de inestabilidad que tenemos en este momento. ¿Y cuáles son esos retos grandes para Colombia? Esto podría irse en toda una sesión, me voy a concentrar solo en algunos, pero digamos que estos bullets que están al lado de la biosfera son, del esquema, perdón, son los retos en los que Colombia tiene un rezago importante. Y en términos de los objetivos del planeta, básicamente el tema de extinción de especies, que está muy asociado con el tema de deforestación, es uno de los temas críticos. El aumento de la deforestación en los últimos años debido al posconflicto y a esa inestabilidad que se generó con la salida de las FARC y la necesidad de acaparamiento o la oportunidad de acaparamiento de tierras ha generado una degradación ambiental sin precedentes. Nuevamente llegamos a tener datos de más de 200.000 hectáreas al año deforestadas. Afortunadamente esto se ha revertido, ya ha estado bajando, está como en 170.000 al año. Pero si queremos realmente conservar esa biosfera, tenemos que llevarlo a cero, es decir, tenemos que acabar con la deforestación y tenemos que llevarlo incluso a un nivel positivo en el que parte de los ecosistemas que se perdieron se recuperen y de cierta manera tengamos otras especies que no van a ser las originales, pero de cierta manera logremos un proceso también de estabilidad recuperando parte de esos ecosistemas. Entonces, el reto es mayúsculo frente a lo que estamos logrando en este momento. Todo el tema del manejo sostenible del nitrógeno, eso está muy asociado con el tema de la agricultura y con el tema de buenas prácticas agropecuarias. El tema de biodiversidad marina y sobreexplotación de pesquerías también está muy asociado con el tema de los océanos. Nosotros le hemos dado la espalda a los océanos, son las áreas aún más abandonadas, donde hay mayor concentración de pobreza, mayor vulnerabilidad climática, y básicamente nuestra política de océanos no ha estado como comprometida realmente con recuperar este ecosistema y conectarlo con las necesidades sociales y económicas. Y en ese sentido, digamos que esas son como las grandes deudas que tenemos en términos ambientales y son los grandes problemas que tenemos. Obviamente tenemos otros sociales y económicos, pero digamos que por tiempo no voy a profundizar en ellos. Entonces, necesitamos solucionar estos problemas.
¿cierto? Necesitamos solucionar estos problemas, necesitamos darle prioridad a los temas de la biosfera, por todo lo que les dije anteriormente, y para eso tenemos dos opciones tradicionales, y es uno, hacerlo a través de un enfoque de mercado, y decir, bueno, el mercado nos ha servido para muchas cosas, la ley de oferta y demanda siempre nos lleva a un equilibrio ideal, entonces veamos a ver si a través de un enfoque de mercado podemos solucionar esto. Lo que hemos visto es que no, ¿cierto? Y hay una historia muy diciente que muestra por qué no. Entonces, esta es la historia de Shell y Exxon, que es uno de los grandes secretos que se revelaron posteriormente, y es que en relación con temas climáticos, y es que en los 80s, estas compañías, a través de sus unidades de investigación, conocieron los efectos que iba a tener las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se dieron cuenta que su negocio y la expansión de su negocio estaba generando un efecto ambiental negativo que en el presente no se iba a ver, digamos, revelado, no iba a ser evidente, pero que a futuro iba a tener unos impactos importantes en la estabilidad climática del planeta. ¿Qué hicieron estas compañías? Básicamente ocultaron esa información, contrataron un grupo muy importante de lobistas en el Congreso y hicieron todo lo posible por dilatar todos esos procesos de regulación en términos de gases de efecto invernadero y en términos de empezar a transformar estos negocios hacia energías menos contaminantes y hacia, digamos, hacia energías que permitieran controlar esos niveles de emisión. Entonces, claramente los incentivos privados no necesariamente están alineados con los incentivos públicos. Entonces, no podemos dejar esto a la libre oferta y demanda, necesitamos introducir elementos como el impuesto al carbono, subsidiar, por ejemplo, la movilidad eléctrica, aumentar la carga tributaria hacia energías contaminantes, es decir, lograr que esas externalidades que generan esas actividades privadas tengan que pagar más para que se desincentiven. Entonces, esto genera lo que se conoce como una falla de mercado, en la que si lo dejamos a la libre ley de oferta y demanda, pues no va a funcionar. Entonces, nos queda el gobierno, ¿cierto? Nos queda el gobierno, pero también tenemos fallas de gobierno relacionadas con el tema de la política y las políticas, en las que el gobierno no siempre actúa en favor del interés común, ¿cierto? Entonces, tenemos casos como, por no hablar de nuestra política local, pero tenemos casos como el de Bolsonaro, en el que se ironiza el cambio climático, se dice que la Amazonía no es un ecosistema clave ni siquiera para Brasil ni para la región, sino que es una oportunidad de expansión de cultivos agroindustriales. Y al mismo tiempo, en el mismo país, al sur de la Amazonía, estamos viendo cómo hay un peligro grande de escasez de agua en Sao Paulo, en Sudáfrica y en Brasil, los dos capitales principales de estos dos países, se han vivido los fenómenos más extremos de escasez de agua, afectando a millones de personas. Y eso es un poco lo que se podría ver a futuro en términos de un planeta en crisis y un planeta en el que esos servicios ecosistémicos van a dejar de funcionar. Entonces, vemos cómo el gobierno tampoco necesariamente reacciona ante esta falla de mercado. Entonces, no podemos esperar que el gobierno nos solucione la crisis climática a punta de leyes, decretos, regulaciones y acciones del gobierno. Tampoco vamos a poder lograr controlar esto. ¿Y por qué es importante controlarlo? Básicamente porque esto nos pone en riesgo a todos y nos pone en riesgo al sector privado, a los negocios, a las personas. Este es un informe muy interesante que se los recomiendo del Foro Económico Mundial, que salió a comienzos de este año en la reunión de Davos, que muestra los riesgos a los que se ven afrontados las grandes empresas del mundo. Entonces, si vemos en el año 2007-2008, la mayoría de esos cuadritos eran azules, rojos, naranja. Eso quiere decir que eran riesgos asociados con temas económicos, con temas geopolíticos, con temas sociales. Y solo hasta hace 10 años empezaron a aparecer esos cuadritos verdes, que son los ambientales, los riesgos ambientales. Y en 2020, los riesgos ambientales eran los que con mayor certeza se iban a materializar y eran de los que mayor impacto iban a tener. Entonces, ya hay una conciencia de que el tema ambiental y el tema climático y el tema de la sostenibilidad
no es únicamente algo adicional que se hace desde el punto de vista de los negocios, sino que es indispensable si queremos mitigar riesgos. En última, lo que necesitamos es, entre todos, gestionar riesgos. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un mundo en crisis, en un mundo en riesgo por todo el tema climático, teniendo en cuenta que hay fallas de mercado, hay fallas de gobierno, pues lo único que nos queda es la acción colectiva. Y esa acción colectiva es que todos hagamos lo que nos corresponde y todos lo hagamos bien, y todos lo hagamos dentro de esos límites planetarios. Entonces, un ejemplo de la acción colectiva es lo que estamos haciendo y sobre todo lo que vamos a hacer en Bogotá a partir del jueves, a partir de mañana, y es en el que ya no se prohíbe salir, ya tenemos mayor libertad, pero el riesgo está ahí, el riesgo del coronavirus está ahí, ya depende de cada uno de si usa tapabocas, si se lava las manos, si hace una fiesta en la casa, si mantiene, digamos, las recomendaciones que nos dan para controlar la pandemia. Ya, digamos, la ley no lo permite y además, pues no vamos a tener un policía encima vigilando qué hace uno y qué hace el otro. Entonces, que salgamos bien de esta pandemia depende de la acción colectiva. Entonces, depende de lo que hagan las empresas, depende que las empresas ayuden a sus trabajadores a que no tengan que ir necesariamente todos los días y se mantenga el teletrabajo. Depende del gobierno que siga montando este sistema de seguimiento y diagnóstico, todo el tema de rastreo y aislamiento. Depende de todos los colegios, depende de todos los papás, en fin, depende de todo el mundo. Y eso es la acción colectiva. La acción colectiva está muy asociada a el manejo de esta crisis climática porque nuevamente esto no lo podemos solucionar únicamente a través de mercado y a través de gobierno. ¿Y cuál es el rol del sector privado en esa lógica de acción colectiva? Entonces, yo quise sintetizar este mensaje y con esto ya voy terminando en 5 cosas que yo creo que es importante que se tengan en cuenta desde los negocios. El primero es que el hecho de comprometerse con esta agenda de desarrollo sostenible da una licencia positiva para operar. Digamos que esto es un tema estratégico, la sostenibilidad es un tema estratégico y en la medida en que las empresas sean más sostenibles, su operación, digamos, en términos estratégicos está mucho más garantizada. Segundo, esto nos permite anticiparnos como un marco regulatorio de largo plazo. Hace 10 años puede que nadie viniera a revisarnos si los vertimientos que estábamos haciendo eran tratados o no. Ahora puede que vengan de vez en cuando. A futuro, todo el mundo va a estar pendiente, no solo las autoridades, sino la comunidad, de que los vertimientos que se hagan en los ríos sean tratados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces va a haber escasez de agua, ese recurso va a ser mucho más preciado, entonces todos vamos a estar mucho más pendientes de él. Entonces, hay que ver esto como un marco regulatorio de largo plazo, que haya cosas que hoy no estén penalizadas, que no estén reguladas, pero tarde o temprano va a llegar. Y eso es un poco lo que ha venido pasando con esta agenda. Entonces, interioricemos que eso ya, así no lo diga la norma, muy probablemente en el largo plazo va a ser regulado. Tercer tema, riesgo. Entonces, ser sostenible y trabajar por la sostenibilidad me permite a mí mitigar los riesgos, y no solo los riesgos ambientales, sino también los riesgos sociales y económicos. Entonces, esta agenda también tiene que verse como una manera de gestionar mejor mi riesgo. Esto abre, obviamente, una oportunidad de negocio. Entonces, todos los negocios verdes, el marketing verde, hace que se abran nuevas oportunidades de negocio en 2 sentidos. Uno, de un consumidor que cada vez es mucho más consciente de esto, cada vez es mucho más consciente de su huella humana, de los impactos que tiene su consumo. Entonces, las decisiones de consumo las toma pensando en términos de sostenibilidad. Y segundo, esto pues abre la oportunidad también de aprovechar la tecnología, aprovechar la y generar nuevas formas de negocio, de nuevos productos. Entonces, esto también es una oportunidad de negocio en términos de transformar el negocio como siempre y empezar a hacerlo de una manera diferente. Y por último, el tema reputacional, que también tiene que ver pues con las decisiones de los consumidores y pues también en términos de reconocimiento frente a los compromisos de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cierro con unas reflexiones muy particulares frente al sector avícola. No soy experto. Preparando esta presentación aprendí bastante. Ustedes son mucho más expertos que yo. Pero digamos que el sector avícola, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, comparado con otras industrias, yo creería que tiene una ventaja comparativa muy importante por diferentes elementos. Primero, pues porque está muy asociado con el tema del hambre y la disminución del hambre.
es una de las fuentes de proteína de menor costo comparado con otras fuentes de proteína animal. Entonces, si queremos acabar con ese problema que existe no solo en Colombia ni en el mundo, esta industria es fundamental en términos del objetivo número 2, que es cero hambre y el lograr aumentar la cantidad de alimentos que tienen las personas. Está muy asociado también con la salud, no solo por los temas nutricionales, sino también por el tema de control de enfermedades, el tema, por ejemplo, de la gripa aviar, que es pues uno de los primos de lo que estamos viviendo actualmente, es un elemento también central, es un elemento de riesgo. Entonces también teniendo en cuenta ese crecimiento y esos beneficios, es importante pues un buen manejo en ese sentido para controlar todo el tema de enfermedades. Y otros de los tres objetivos que prioriza el sector, sobre todo el International Poultry Council, que fue el que hizo como esta priorización, está el tema del ODS 4, que es el tema de capacitación en términos de formación, el tema de innovación y de infraestructura, y obviamente el tema de acción climática, porque todas las actividades económicas tienen impactos climáticos. El caso del sector avícola pues es mucho menor en términos totales y en términos per cápita, comparado con otras industrias como la industria de la carne y la industria porcícola y también el tema lechero. Pero digamos que la industria tiene una responsabilidad importante en términos de que como su impacto climático y su impacto ambiental es menor comparado al resto, pues claramente lo que se ha visto en los últimos 40 años en ese proceso de gran aceleración, pues es un aumento muy importante en términos de producción, en términos de cantidad de animales, más de, según el sitio de Our World in Data, que es un sitio que recoge estadísticas de diferentes temas, hay más de 20 billones de pollos en el mundo, y esto seguramente pues va a seguir creciendo teniendo en cuenta las potencialidades que tienen. Entonces, es un aumento significativo en términos de, por más que tenga menor impacto, ese crecimiento acelerado pues también puede generar impactos a nivel ambiental. Y en términos de disminución de emisiones, es muy importante tener pues en cuenta esa cadena y la integración de la cadena. Aquí se ve que buena parte de la producción avícola no necesariamente genera desplazamiento de ecosistemas, es decir, el cambio del uso de la tierra no se da por el tema de la expansión de la producción avícola, como sí se da de pronto en el tema de la ganadería, sobre todo la ganadería extensiva. Aquí de pronto uno de los mayores riesgos está asociado con el alimento y los efectos que tiene esa producción de alimento. Entonces sería un efecto indirecto. Y los otros procesos de transporte, comercialización y demás, pues digamos que tienen también unos niveles de impacto bajos por su cercanía, sobre todo con los centros de consumo. Entonces, en general, el sector es un sector que tiene mucha potencialidad de solucionar varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y es un sector que tiene la ventaja, como muestran estas estadísticas, de no tener una afectación importante, sobre todo en los temas de acción climática. Esta es una publicación que se la recomiendo, ahí les dejo el link. Es una publicación que hace la FAO, que precisamente analiza esa interacción y esos dilemas que hay entre los diferentes objetivos. Porque nuevamente la idea no es que veamos simplemente con que vamos a ampliar la industria, generar más oportunidades de negocio y contribuir a la disminución del hambre, sino que tenemos que ver eso cómo se interrelaciona con todos los objetivos, con el tema de equidad de género. Uno de los grandes riesgos, por ejemplo, en la industria es todo el tema de afectar fuentes de agua y el tema de tratar los desechos. Entonces, en esta publicación, que es muy interesante, hacen un análisis precisamente de todas esas interacciones con esos 17 objetivos para los que les interese un poco profundizar en el tema. Y finalmente, esta es una propaganda también que quiero hacer del elemento asociado a la eficiencia, porque muchas veces la sostenibilidad, si bien está muy asociado a ser mucho más responsables desde el punto de vista ambiental, también es una oportunidad para aumentar la eficiencia. En la medida en que yo consuma menos recursos, en la medida en que mi aumento de productividad demande menos agua, demande menos energía, demande menos alimento, pues básicamente eso me va a ayudar a la sostenibilidad. Entonces la eficiencia y la sostenibilidad están muy conectadas. Y en ese sentido quería compartirles este documento que publicaron unos colegas de la Universidad de los Andes, Andrés Medaglia,
que tiene que ver precisamente con unos ejercicios para hacer mucho más eficiente esa operación, y esa operación sobre todo de la cadena. Entonces, acá es muy importante, y en el sector en el que trabajan ustedes, el tema de la eficiencia está muy conectado con el tema de la sostenibilidad. Entonces, por eso este tipo de investigaciones que de pronto más adelante puedan tener oportunidad de difundirla en este espacio, está muy conectado con ser cada vez más sostenibles. Y termino también con una publicidad del centro. Nosotros este tipo de reflexiones y este tipo como de discusiones las quisimos poner en un recurso abierto, en un curso en Coursera. Para los que conocen, esta es una de las principales plataformas de acceso a cursos libres. Quisimos hacer uno específicamente centrado en las empresas. Este es un curso que lanzamos hace 3 semanas. Y básicamente hace una reflexión de los ODS y de la sostenibilidad, como lo hice al comienzo de esta charla, pero después profundiza en cómo yo en mi empresa, sabiendo esto, queriéndome comprometer con el desarrollo sostenible, cómo puedo avanzar en ese sentido, cómo puedo priorizar algunos objetivos, cómo puedo reevaluar un poco mi negocio, cómo puedo manejar esto con mis grupos de interés, cómo puedo tener una comunicación mucho más asertiva de mis esfuerzos en sostenibilidad. Entonces, buena parte del curso está centrado en, ya sabiendo esto que yo les acabo de contar, cómo lo operatizo en mi empresa y cómo esto me genera pues oportunidades de cambio. Entonces, les dejo ahí está el link, se pueden ingresar a ese link y lo pueden hacer. Lo bueno de este curso es que es un curso que no es sincrónico, es decir, no todos tenemos que estar conectados al mismo tiempo como estamos acá, sino que cada uno lo puede hacer a su ritmo. Son 17 horas de duración del curso, entonces si en 2 días se quieren clavar y hacerlo, lo pueden terminar o lo pueden espaciar dependiendo, digamos, de lo que los interese. Entonces les dejo por ahí, acá también están mis datos por si quieren profundizar en algunos de estos temas o cualquier cosa, con mucho gusto a la orden, y por ahí dejo la presentación. Espero no haberme extendido mucho, creo que me pasé 5 minuticos y estoy atento pues a conversar con ustedes y a resolver cualquier inquietud frente a la presentación. Muchas gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias por su participación. Una excelente presentación porque pues yo creo que queda muy claro qué es el desarrollo sostenible y los retos que tenemos. Quedándome al hilo de la parte final de su charla, digamos que desde la perspectiva de la Federación Nacional de Agricultores y de todos sus programas, y de manera puntual del programa de sostenibilidad, pero de una u otra manera estamos tranquilos porque justamente esas recomendaciones que haces al final es el quehacer en este momento de la Federación, del programa de sostenibilidad y los agricultores, ¿no es cierto? Nosotros desde hace mucho tiempo tomamos la decisión, 20 y pico de años, por ejemplo, en el tema de la valorización de residuos. En ese entonces cerrar ciclos. Hoy economía circular, ¿ves? Y hemos fortalecido pues todo el tema de sostenibilidad. Hicimos un cambio, antes éramos programa de gestión ambiental, ahora somos programa de sostenibilidad porque creemos que eso nos permite abordar todos estos temas de una manera mucho más integral. Y tenemos un papel muy importante con los agricultores. Pero digamos que allí, esta argumentación me permite también para mirar una preocupación. Nosotros en los últimos años, en los últimos 10 años, y un poco como consecuencia de cómo cambia la situación en el campo del tema de seguridad, ¿no es cierto? Aparentemente cambia. La industria puede crecer y crece de una manera importante. Pero también surge un tema que se conoce como la nueva ruralidad, y es esa expansión urbana, ¿no es cierto? En detrimento de la producción agropecuaria. ¿Ves? Cada vez la presión que tenemos nosotros de esas urbanizaciones, de esa parte urbana, ¿sí? En esa desorganización del territorio nos están presionando para irnos cada vez más lejos. Y obviamente, entre más lejos nos vamos, más insostenibles somos. Incrementa el transporte, incrementa el gasto en combustibles, incrementa la energía, en fin, infraestructura,
Y eso puede ir también en un incremento de ampliar la frontera agropecuaria, que no es un problema nuestro, ¿ves? Después, esta pandemia nos ha mostrado claramente que la seguridad alimentaria es importantísima. Aquí no ha pasado nada porque hemos abastecido las ciudades de alimentos, todo el sector agropecuario. Y eso ha ayudado a paliar esta situación de encierro en que hemos estado, ¿no es cierto? Pero uno ya empieza a oír que la gente quiere, se está poniendo de moda, porque lo están diciendo los constructores, la gente está mirando ya no apartamentos sino casas, y quiere irse al campo porque se siente más seguro, pero además dice, si vamos a vivir de pandemia en pandemia, mejor estar uno en el campo, más relajado, ¿sí? En un sitio más amplio. Entonces se está pensando nuevamente en la construcción de casas y no de apartamentos. Eso significa más expansión, menos densificación de las ciudades, ¿cierto? Eso va a significar más conflictos para nosotros. En el transporte también la gente está pensando, no quiero coger bus, no quiero coger Transmilenio, prefiero tener una moto, prefiero tener un vehículo. Y entonces todo eso se nos está viniendo y vamos a tener más conflictos. Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo más, Felipe. Ustedes hacen un trabajo importante en el sector académico, nosotros hacemos un trabajo importante en el sector productivo, pero uno siente que somos unos 4 o 5 hablando en el lenguaje y quienes toman decisiones no participan o no lo tienen claro. Si uno mira qué tanto los políticos tienen claro esto, qué tanto los alcaldes, los concejales que toman decisiones en los municipios tienen claro esto. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hacen ustedes desde el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible concretamente en esos temas? Y lo segundo es, ¿cómo podemos aliarnos con ustedes para ayudar a generar ese cambio desde la producción, desde la academia, pero sobre todo con la gente que sepa? ¿Ves? Antier estábamos discutiendo el acuerdo de Escazú y finalmente una de las conclusiones es que jueces, los abogados, quienes toman decisiones, pues no conocen nada de todo esto, ¿ves? Y eso es una preocupación enorme. Entonces la pregunta es cómo podemos abordar eso de una manera mucho más eficiente y más efectiva, ¿ves? ¿O qué hacen ustedes? Sí, ese es un muy buen punto, y tiene que ver un poco con la necesidad de que esto tenga un enfoque de acción colectiva. Y por eso esto es tan complejo de solucionar, y por eso como que cuando uno entiende estos temas y ve un poco lo que está pasando, como usted bien mencionado, pues digamos se llena de pesimismo porque parece que a nosotros como humanos nos cuesta reaccionar, y nos cuesta reaccionar porque no logramos tener esa perspectiva de las cosas, sino ya cuando las tenemos enfrente. Y el ejemplo del coronavirus es muy diciente en eso. Digamos que esta pandemia, si uno empieza a revisar, esto es como de las catástrofes anunciadas desde hace ya varios años, varias décadas, y solo cuando pues ya nos vino encima y llegó y se expandió y ya salimos de control, digamos que reaccionamos relativamente y reaccionamos tarde ante este tema. Desafortunadamente, esta crisis climática es muy probable que eso suceda. Mira que digamos que eso va a suceder, precisamente por esa falta de convencimiento. Y es una falta de convencimiento porque estos temas son complejos. Es decir, uno parado en su casa, en su empresa, le cuesta entender que simplemente por utilizar un camión, utilizar un carro para movilizar una carga, eso pueda estar impactando globalmente al planeta y pueda después generar una inestabilidad que genere efectos ni siquiera acá, sino puede ser mucho más extremos en otra parte del mundo. Entonces, los fenómenos climáticos y la manera como funciona la biosfera, este tema de los límites planetarios, es algo tan complejo que racionalmente la mayoría de las personas les cuesta entenderlo y no lo vamos a entender porque, digamos, no lo vemos. Es diferente. Por eso empecé la presentación con la foto de la canica azul, porque por más que sabíamos que la Tierra no era plana, que vivíamos en el espacio, o sea, es muy diferente uno ver las cosas, el hombre es muy visual, y en ese sentido, cuando empezamos a ver los muertos de coronavirus, cuando empezamos a ver que los hospitales se colapsaron, pues ahí sí reaccionamos, no reaccionamos al anuncio de la ciencia, no reaccionamos a la evidencia que existía. Entonces, este tema climático, por su complejidad, es difícil que la mayoría de las personas lo
entiendan y cambien sus comportamientos. Sobre todo que lo cambie una generación que ha estado acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera siempre y que le ha funcionado siempre. Entonces, digamos que no hay ningún incentivo adicional a que si esto a mí me ha funcionado, ¿por qué voy a tener que cambiar? Entonces, hay muchos elementos que hacen que tengamos que buscar formas, pues primero de que más personas interioricen este tema y cambien sus comportamientos. Y segundo, en ese esquema de acción colectiva, que todos hagamos lo que nos corresponde independientemente de que los otros no lo hagan. Entonces, con respecto a lo primero, yo creería que una de las grandes esperanzas que hay en esto es el cambio generacional, y yo lo veo en mis hijos, y ellos pues básicamente ya nacen con el chip de un mundo en crisis climática y son mucho más conscientes de las cosas que incluso yo mismo que trabajo en estos temas. Entonces, yo diría que esas nuevas generaciones y esos movimientos estudiantiles y juveniles nos da una esperanza en términos de que probablemente esto cambie en 10, 20 años, cuando ellos ya empiecen a asumir las posiciones de poder. Pero mientras tanto, los que estamos, digamos, en estas decisiones, pues en estas posiciones, pues tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes. Y obviamente, esto no puede ir en detrimento de nuestras vidas, no puede ir en detrimento de nuestros negocios. Digamos, mi contribución al planeta no debe ser cerrar mi empresa, mi contribución al planeta no debe ser dejar de existir o dejar de tener hijos. Pues si cada uno quiere dejar de tener hijos o no, pues es una decisión personal, pero esa no es la manera, digamos, de solucionar estos temas. Entonces, en ese sentido es muy importante que en esos procesos de acción colectiva cada uno tome conciencia de su contribución, digamos que en la medida en que pasemos de microdecisiones a que cambien macrocomportamientos, es un poco la manera en cómo podemos llevar ese mensaje de una manera mucho más amplia. Yo siempre doy el ejemplo en clase de los cigarrillos. No sé, a mí no me tocó, pero de pronto a alguien de la audiencia le tocó en algún vuelo, la gente fumaba en los aviones, la gente fumaba en espacios cerrados. Y de un momento a otro se dio ese cambio cultural en el que dijimos, el cigarrillo es malo para la salud, permite que cada persona, si quiere fumar, que fume, pero al resto tenemos que cuidarlo y pues deben haber unas reglas básicas para que las personas fumen. Entonces, esto tiene que tener esa lógica y es las decisiones privadas y las decisiones éticas que tomamos todos los días tienen que tener esa conciencia de que yo no puedo estar impactando a los demás con mis decisiones y tengo que ayudar al bienestar de las personas y pues a revertir un poco este tema de la crisis climática. Y los cambios a nivel empresarial están muy conectados con esas oportunidades de negocio. Digamos que la sostenibilidad, por eso, en el curso que montamos, está muy asociada a oportunidades de negocio, está muy asociada a llegar a nuevos mercados, está muy asociada a llegarle de una manera a diferentes grupos de interés. Y esos cambios obviamente no son automáticos, no son fáciles, pero tienen que verse con esa visión. Digamos que no dar ese paso hacia la sostenibilidad sería peor en el sentido de que más adelante vamos a ver esos impactos negativos en términos de no haberlo dado. Así la mayoría de gente no lo esté dando. Entonces, es importante como interiorizar esa oportunidad que hay frente a las decisiones que toma uno, a las decisiones éticas que toma uno frente a este tema y conectarlo con su actividad y sus decisiones diarias, que independientemente de donde estemos, todos podemos contribuir a la solución de este tema. Vale, perfecto, doctor Felipe. Buenos días para todos, no los había saludado. Acá tenemos entonces otras preguntas. Y la primera pues va muy relacionada con lo que tú ahorita estabas hablando de, pues, de esta situación que estamos pasando, de esta situación de pandemia, y es el centro cómo ha evaluado o cómo ha cambiado esas priorizaciones que tenía frente a los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. En Colombia, digamos que tenemos pues grandes retos en términos sociales y económicos. Yo diría que uno de los grandes efectos de pronto de esta pandemia del COVID-19 es que en lo que íbamos relativamente bien, que era por ejemplo la disminución de la pobreza, la disminución del desempleo, la generación pues de crecimiento económico,
todo eso se nos va a revertir y se va a volver mucho más urgente suplir esas carencias. Se va a hacer mucho más urgente que logremos reconstruir el tejido empresarial, se va a volver mucho más urgente recuperar esos cerca de 5 millones de empleos que se perdieron. Y en ese sentido, pues digamos que las prioridades claramente van a cambiar. Y eso es un riesgo porque uno ya está viendo, por ejemplo, decisiones del gobierno de empezar a hacer cosas que antes de pronto no se estaban contemplando. Un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita en el debate público es todo el tema del páramo de Santurbán. Y que en los Santanderes, pues donde ustedes tienen una producción importante, pues puede tener unos impactos significativos. Entonces, hay una delimitación del páramo que está en revisión y se está pensando en hacer una explotación minera del oro, que obviamente el oro ha subido de precio de una manera sustancial, está a cerca de $2.000, perdón, la onza. Entonces, una cosa es la discusión de Santurbán hoy a la discusión de Santurbán hace 3, 4 años. Y se quiere afectar el área por fuera del páramo, de la limitación del páramo, pero básicamente, como les mostraba anteriormente, los ecosistemas no funcionan con esos límites políticos y el hecho de romper esos ecosistemas pues va a empezar a afectar los ciclos del agua. Y en ese sentido, pues estamos priorizando una actividad riesgosa desde el punto de vista ambiental, pues porque de ese páramo y del ciclo hidrológico de ese páramo, pues se suple toda el agua de los Santanderes. Entonces, ese es el problema, digamos, en el sentido de que el desarrollo sostenible genera dilemas, genera decisiones complejas, y no podemos caer en cosas como que esto es blanco o esto es negro. Otro ejemplo relacionado con el tema de hidrocarburos y de minerales es el caso del fracking, que es otro de los debates que estamos teniendo actualmente en Colombia. Uno diría, no, el fracking no, porque el fracking desde el punto de vista ambiental es muy riesgoso, puede contaminar fuentes de agua, utiliza mucha agua también para el rompimiento, la fracturación de la roca, para la extracción del hidrocarburo. Entonces, digamos, desde el punto de vista ambiental es altamente riesgoso. Pero el fracking en Colombia, y como se ha hecho en otros países, le va a permitir eventualmente hallar nuevos yacimientos de gas. Y como todos sabemos, el gas es un combustible de transición. Es menos contaminante que el carbón y es menos contaminante que el diésel. Y en Colombia, buena parte de su matriz energética, que es donde más impacto, digamos, tiene en términos de acción climática, nosotros buena parte de la energía la producimos con hidroeléctricas, eso es una fuente limpia, pero otra buena parte, cerca de la cuarta parte, la producimos con plantas térmicas que funcionan a partir de carbón o de diésel. Entonces, si no hacemos fracking, probablemente se nos acaba el gas y probablemente no vamos a poder tener eventualmente una matriz más limpia que funcione a partir de gas natural. Lo mismo con la movilidad en las ciudades. Nuestras ciudades funcionan a partir de diésel, gasolina, gas y muy poco eléctrico. Entonces, no vamos a saltar automáticamente a movilidad eléctrica, hay una transición y en ese sentido el gas nos permitiría una movilidad un poco más sostenible. Entonces, el fracking, la expansión, por ejemplo, de cultivos de palma, cultivos de caña para todo el tema de biocombustibles es otro ejemplo en el que siempre van a haber dilemas, es decir, acá no hay una solución mágica, aquí no hay una vacuna, como va a haber, digamos, en el caso del coronavirus. Entonces, todas las decisiones, no podemos decir que en Colombia un objetivo es más importante que el otro, porque Colombia es muy diversa, muy grande, entonces es en cada caso. Entonces, una cosa es la minería en el páramo de Santurbán y otra cosa es la minería de pronto en otras zonas donde no se ponga en riesgo sistemas hidrológicos estratégicos como este. Lo mismo el fracking, de pronto en algunas zonas del país sí, en otras zonas no. Y todas las decisiones deben ser con esta lógica de tomar decisiones conscientes, de saber que no hay almuerzo gratis, de saber que hay unos costos, pero que de alguna manera tenemos que tomar las decisiones que nos permitan seguir avanzando en lo económico y lo social y en este momento pues recuperar todos los efectos económicos de la pandemia al tiempo, no descuidarnos del punto de vista ambiental, sobre todo en los temas más críticos para Colombia, que es el tema de deforestación y
conservación de todos sus acuíferos y de todo el tema del ciclo hidrológico. Ok, perfecto. Tú ahorita en la presentación nos mostrabas como las contribuciones más directas que tiene el sector avícola frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros hace 2 años desde FENAVI hicimos un diagnóstico en donde llegamos aproximadamente a 92 empresas avícolas y productores avícolas para revisar el estado, digamos, en el que se encontraba cada productor o cada empresa frente a este tema de sostenibilidad. Allí, digamos que a partir de este diagnóstico, nosotros pudimos identificar, o sea, lo relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible y identificamos como 3 grandes objetivos que son los que directamente, digamos que el sector avícola le está apostando y que a través de su actividad económica, digamos que impacta directamente. Uno era pues el objetivo 2, que es la lucha contra el hambre, pues porque nosotros desde el sector producimos las 2 proteínas más económicas del mercado y a la que mayor acceso puede tener la población colombiana. El objetivo 8 de trabajo y crecimiento económico, que pues que va muy ligado como a la actividad económica y también porque desde el sector agropecuario, desde el campo, el sector avícola es el sector que produce o que genera más empleo formal. Y el objetivo 12, que está relacionado con la producción y el consumo responsables. Si bien digamos que ya por ende, por la actividad que realizan nuestros productores avícolas, ya impactan directamente a estos 3 objetivos de desarrollo sostenibles, no sabemos, o digamos que no sabemos cómo, a qué iniciativas nos podemos articular para hacer visible esa gestión. Felipe, ¿tú qué nos recomiendas o qué acciones has visto para que nosotros podamos ser más visibles frente a este tema? Yo creo que hay como dos líneas en las que uno puede aprovechar el tema de visibilización. El primero tiene que ver con el consumidor. Digamos que los consumidores, y nuevamente cuando se dé ese cambio generacional, vamos a ser mucho más conscientes. Entonces, digamos que el hecho de contribuir a la sostenibilidad y de tener buenas prácticas, pues se va a volver un criterio en términos de decisión. Entonces, ese es uno de los elementos, digamos, como tener una comunicación desde el punto de vista comercial y enfocada en los consumidores. Y segundo, digamos que alrededor de la sostenibilidad también hay varios como especies de sellos o agremiaciones que buscan promover este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, Pacto Global es una de las iniciativas ampliamente conocidas, sobre todo en el sector privado frente a los temas de sostenibilidad. Otro mecanismo también puede ser más institucional a través, por ejemplo, de los informes de sostenibilidad en caso de que se hagan utilizando, por ejemplo, los estándares del GRI, el Global Reporting Initiative. Entonces, digamos que hay varios espacios en los que se puede visibilizar el tema. Primero, pues como un enfoque de mercado, de decir, voy a apuntarle también a un consumidor que cada vez va a ser más consciente y lograr un poco estrategias de difusión centradas en esto. Y 2, espacios de comunicación en los que esas actividades se muestren no únicamente en términos de acciones, sino también en términos de indicadores. Por ejemplo, el GRI tiene unos indicadores estandarizados que permiten también de cierta manera medir esas contribuciones, ¿sí? Porque uno puede decir, nuevamente es un poco el discurso que les mencionaba anteriormente, decir, yo trabajo por los objetivos de desarrollo sostenible, pero si no tengo unos indicadores que me muestren realmente que yo estoy avanzando en esos objetivos, pues digamos que esto se nos queda en discurso. Entonces, es importante en eso, como enfocarse en grupos de interés, en consumidores, en transmitir de manera clara esos esfuerzos, pero también en poder tener unos reportes en unos mecanismos como más estándares para visibilizar realmente esas contribuciones y esos elementos en términos de sostenibilidad. Vale, perfecto. También otra pregunta que nos hacen aquí es ¿cuál debería ser el papel de las corporaciones ambientales para
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo te la complemento también, no solamente cuál es el papel de las corporaciones ambientales, sino cuál es también el papel de las administraciones municipales o de las alcaldías para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo el sector privado, digamos que también se puede articular a estas dos entidades. Digamos que en términos de competencias y capacidades, todo este tema, digamos, ambiental, en buena medida recae sobre las corporaciones autónomas regionales. Las alcaldías, teniendo en cuenta, pues digamos, la diversidad, la capacidad, los recursos, sobre todo con los que cuentan las alcaldías, los presupuestos en términos ambientales son muy limitados. Entonces, normalmente las alcaldías están mucho más enfocados en temas económicos y sociales. Y buena parte de las medidas que se toman a nivel local, a nivel de corporaciones y alcaldías, están muy orientadas hacia procesos normativos, hacia procesos de regulación, hacia procesos de verificación de que se estén cumpliendo con las regulaciones ambientales, pero nuevamente el desarrollo sostenible es mucho más amplio que esa regulación ambiental, que ellos hacen esa parte que les toca, pero esto tiene que ir mucho más hacia dimensiones como la educación. Por ejemplo, si uno pudiera a nivel local empezar a introducir estos temas en la educación a nivel primaria, en la educación en bachillerato, en la generación de oportunidades de negocio, en los acompañamientos, por ejemplo, que hacen las cámaras de comercio, incluso los de sostenibilidad sea una parte estructural para armar modelos de negocio. Entonces, esto no es únicamente un tema de control ambiental, digamos, las normas están, hay que cumplirlas, lo que les decía anteriormente, probablemente se vuelvan más estrictas, se vuelvan menos estrictas, probablemente en algunas zonas haya mayor capacidad de control, en otras puede que las corporaciones ni siquiera las controlen, pero esto hay que verlo de una manera integral y empezar a cambiar ese chip. Por eso es importante interiorizar el concepto de desarrollo sostenible, ver eso cómo me afecta a mi actividad y ver cómo yo puedo empezar a incidir, a generar un cambio cultural y social alrededor del tema. No es únicamente en cumplir la norma, sino cómo empiezan a darse esos cambios. Y cada alcaldía, pues, digamos que depende mucho del liderazgo del alcalde o de la alcaldesa. Por eso el tema de la política es tan importante, en la medida en que logremos tener mandatarios y líderes que nos hablen de esto como un tema estratégico y prioritario, pues vamos a acelerar ese proceso de cambio. Habrá otros en los que nuevamente se dé, y dada nuevamente la complejidad, pues es muy difícil que a veces el tema cale en ese sentido. Entonces, por eso es importante como interiorizar el tema desde la empresa, desde su actividad, ver cómo los grupos de interés y con los diferentes actores con los que se interactúa, poder empezar a generar estos cambios y de esa manera pues uno sumar su granito de arena desde su actividad. Pero desde el punto de vista de política y de programas y de, nuevamente, de gobierno, no necesariamente por ahí es la salida, sino es más un poco de decisión individual. Vale, perfecto. Esto va muy relacionado a una pregunta que también nos hacen acá y es cómo estas empresas pequeñas, digamos, que pueden incluir estos retos de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible. Es que nosotros, individuos, como personas, podemos empezar a tomar esas decisiones. Uno puede, al día tomamos 3 decisiones de qué almorzar, qué desayunar y qué comer. Son 3 decisiones de alimentación. Y solo con esas decisiones nosotros tenemos la capacidad de hacer una contribución. También tomar conciencia de nuestros desechos, ¿sí? Somos un hogar, una empresa, hay unos desechos. Esos desechos se pueden reutilizar, esos desechos se pueden aprovechar, pueden ser un elemento, digamos, de mi actividad. Entonces, todos podemos, de cierta manera, tomar decisiones por muy pequeñas que parezcan. Y por eso, antes de responder un poco lo de las empresas pequeñas, son decisiones incluso individuales, de cómo me muevo. Si yo me muevo en un medio contaminante o si trato de no moverme, si hay gente que depende de mí
trato de ayudar a que la movilidad también sea más sostenible. Entonces, por eso digo que esto es una decisión ética. La sostenibilidad es una decisión ética en la que a mí no me va a obligar el gobierno, no me va a obligar necesariamente el mercado, porque el mercado tiene sus otras fuerzas y sus otros intereses. Entonces, es una decisión de qué tanto quiero yo realmente comprometerme con esto, qué tanto quiero yo avanzar en esta agenda y qué tanto me siento realmente comprometido con el desarrollo sostenible. Entonces, respondiendo a la pregunta de las empresas, claramente la sostenibilidad y ser cada vez más sostenibles tiene unos costos. Uno de los limitantes que tiene esto puede ser también el hecho de que la tecnología muchas veces para ser más sostenible pues no está necesariamente a los mismos precios que otros tipos de tecnología que de pronto son más contaminantes. Entonces eso claramente es un limitante. Entonces tampoco es que yo sacrifique mi actividad por volverme sostenible, porque entonces ahí nuevamente se pierde esa noción de sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es solo lo ambiental, la sostenibilidad también es lo social y lo económico. Entonces, la invitación es a que en lo pequeño, en lo grande, en la actividad diaria de cada uno, se puedan tomar esas decisiones en las que yo pueda ir transformando mi negocio, pueda ir transformando mis decisiones individuales, tomando conciencia de esto y viendo cómo puedo empezar a hacer esas contribuciones. Y en ese sentido, pues las pequeñas empresas son fundamentales porque son pequeñas, pero son muchas. Y hay sectores donde es mucho más importante la transformación de este tipo de empresas que empresas grandes. Entonces, no hay una respuesta única. Hay que evaluar cada caso, hay que tomar conciencia de cada decisión, hay que tener un poco esa noción de qué tanto yo estoy impactando en mi entorno y en ese sentido buscar elementos de eficiencia y elementos que me permitan tener una operación mucho más sostenible, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también manteniendo todo el tema de vista económico y social. Esa sería como mi respuesta a esa pregunta. Vale, perfecto. Acá nos preguntan cómo ha sido la evolución de la valoración económica de servicios ecosistémicos y qué importancia trae ellos si son medidos desde la industria. El tema de valoración de servicios ecosistémicos es bastante complejo. Es bastante complejo por dos razones. Uno, por el punto de vista metodológico. Digamos que la valoración de servicios implica utilizar precios que no son de mercado. Es diferente si uno va a valorar un bien que hay un mercado, entonces yo voy al mercado, más o menos cuánto me pagan por eso, lo puedo valorar. Acá nos toca buscar precios o inventar metodologías para tener un precio equivalente y decir, bueno, ¿usted qué tanto valora esos servicios ecosistémicos? Y segundo, el hecho de que esos servicios muchas veces son complejos, puede que esas valoraciones estén muy por debajo de lo que realmente representan. Hay un estudio que hizo Predesarrollo hace unos años sobre los servicios ecosistémicos del páramo de Santurbán y la valoración era extremadamente baja porque era muy asociada como a mi relación con la naturaleza, a mi relación con el entorno y no necesariamente la valoración que uno hace ante medidas extremas. Entonces, esa complejidad hace que realmente ponerle un valor monetario al tema desde el punto de vista de valoración es bastante complejo. Hay algunos elementos que sí se están empezando a valorar mejor. Por ejemplo, todo el tema de los mercados de carbono ha hecho que ya tengamos nuevamente un mercado y ya haya como un valor que podamos asociar de una manera mucho más directa y ya sabemos que hay una demanda por conservar unos ecosistemas que me capturan a mi carbono. Entonces, en ese sentido, hay algunos servicios ecosistémicos que son mucho más valorables que otros. El tema del agua, por ejemplo, el tema, digamos, a recursos de los que dependen mucho más mi bienestar, puede que los elementos de valoración sean mucho más precisos a otros que de pronto son un poco más abstractos y en el que necesariamente mi bienestar yo no lo puedo valorar de una manera tan directa. Entonces, esa valoración es importante, es un enfoque de la economía, de tratar de ponerle un precio a algo que es difícil de entender, pero sí tiene muchas limitaciones.
Otro elemento importante es, y que cada vez está cogiendo más y más fuerza, porque precisamente tiene que ver con esa necesidad de acción colectiva, de tener una gobernanza en la que todos ponemos, esto el tema de pago por servicios ambientales. Entonces, es una manera en la que el tema de conservación es como el servicio que se presta, en el que hay un ecosistema que yo necesito conservar, y yo genero un esquema con un retorno económico y de contribución que permite generar un mecanismo en el que haya un gana-gana, en el que no simplemente sea un favor que se haga en términos de no tumbo el bosque, sino que además de que no lo tumbo, lo conservo y de una manera específica lo puedo hacer rentable. Nosotros publicamos recientemente en el centro un documento sobre esto, de Lina Moros. Es muy interesante porque hace un barrido de las diferentes experiencias latinoamericanas y muestra cómo esa valoración, que como dije anteriormente es compleja, en algunos casos puede ser muy importante para generar esos esquemas en los que la economía y el mercado pues sirva de mecanismo para lograr la conservación. Sin embargo, eso nuevamente es como una de las aristas o una de las posibles salidas, pero dada su complejidad y dadas sus limitaciones, pues no nos sirve para todo. Nuevamente, esto es un tema de decisiones individuales, desde la empresa, desde las personas, decisiones éticas y de cómo todos tomamos unas decisiones diarias que afectan al tema o pueden ayudar eventualmente a buscar una salida. Vale, perfecto. Bueno, tenemos 3 preguntas más y ya finalizamos. Nos preguntan acá, ¿cuál es su percepción respecto al compromiso y camino recorrido por el sector agropecuario, principalmente avícola, hacia el cumplimiento de los ODS que le aplican? Pues mi percepción es relativamente positiva en el sentido de que el sector agropecuario le ha tocado enfrentar unas situaciones bastante complejas, unas situaciones complejas en términos de seguridad, unas situaciones bastante complejas en términos de apoyo y de presupuesto que le permita todo el tema de adopción de tecnología, de procesos más eficientes. Entonces, digamos, ha sido un sector que no le ha tocado fácil en ese sentido y ha logrado, digamos, un crecimiento en términos de suplir una demanda de alimentos. Lo estamos viendo en la pandemia. Todos al principio salimos a hacer un mercado como locos pensando que se iba a acabar la comida y si algo funcionó en esta pandemia es toda esa cadena agroalimentaria. Otro elemento es que no todo el sector se comporta de la misma manera. Claramente los efectos ambientales son diferentes. El sector agropecuario, digamos que no es de los grandes drivers en términos de degradación ambiental. Muchas veces se dice que la ganadería es la que está asociada con la deforestación y no necesariamente. Digamos que la deforestación está muy asociada al acaparamiento de tierras y que uno meta unas vacas ahí para acaparar tierras no significa que eso sea ganadería con fines productivos de alimentos. Pero digamos que sí hay una oportunidad grande en términos, pues primero de aumento de eficiencia, que eso sería un gana-gana en términos de que sería más rentable y al mismo tiempo pues utilizaría menos recursos. Y eso es muy importante porque si algo, digamos, si algún impacto ambiental tiene todo el tema del sector agropecuario es el uso del agua y el tratamiento del agua. Pero el tema del ciclo del nitrógeno y el fósforo, que nuevamente es algo difícil de entender, de cómo si yo fertilizo de una manera o manejo mi cultivo de una manera, puedo estar afectando el océano a kilómetros de distancia, hace que sí haya una oportunidad en términos de unas prácticas agropecuarias mucho más sostenibles, mucho más conscientes, no con lo que pasa en mi predio, sino con lo que pasa en mi entorno. Y en el caso del sector avícola en particular, yo creo que es un sector que tiene una oportunidad grande en este momento. Se ha venido aprovechando por el tema de los costos, pero ahora por el tema ambiental, el tema de la carne blanca versus la carne roja, digamos que abre una oportunidad importante en términos de crecimiento. Entonces también la sostenibilidad para el sector es una oportunidad grande y en ese sentido creo que más allá un poco de la necesidad de aumento de eficiencia y de tomar conciencia un poco también
de los impactos que puede tener ambiental localmente, es una oportunidad en términos de crecimiento. Vale, perfecto. Bueno, acá nos dicen, hola Felipe, muchas gracias por tu presentación. ¿Qué estrategias pueden ser las más significativas para lograr la meta que tienen los ODS frente a la biosfera? ¿Y cómo podríamos desde el agro aportar el cumplimiento de esta meta? Bueno, digamos que para Colombia, mira que para Colombia el gran problema desde el punto de vista ambiental de la biosfera se resume en una agricultura cada vez más sostenible por los impactos de las malas prácticas agropecuarias, sobre todo en todo el tema del ciclo del agua y la acidificación de los océanos. Y el segundo es el tema de la deforestación. O sea, la deforestación es el problema ambiental más grave. Todos hablamos de la Amazonía como si la Amazonía fuera algo lejano, de lo cual nosotros no nos beneficiamos. Pero digamos que ese ecosistema y la manera como ese ecosistema regula el ciclo hidrológico de la región, regula la temperatura, todo el tema de biodiversidad que tenemos en este ecosistema está muy ligado con nuestro país y cómo nuestro país ha venido operando. Entonces yo diría que conservar nuestros ecosistemas, sobre todo el tema de deforestación, es como el gran reto que tenemos en este momento. Y este problema, primero, se ha ignorado, digamos, como que hay tanto bosque que no importa que tumbemos un poquito, y ahí hemos ido tumbando, digamos, el mapa del Humboldt es muy diciente y es muy preocupante de cómo ese verde se va volviendo amarillo y naranja. Y segundo, eso tiene que ver también mucho con todo el tema de la expansión de la frontera agrícola. Entonces, en Colombia hemos visto cómo un aumento de eficiencia debería traducirse en menor presión de esa expansión de la frontera agrícola. Entonces, por eso la agricultura y las actividades pecuarias también tienen un impacto muy importante en el medio ambiente, y en ese sentido, teniendo en cuenta esas situaciones negativas que mencionaba antes, frente a altos costos, por ejemplo, altos costos de transporte, altos costos de buena parte de los materiales, de los insumos importados, hace que la sostenibilidad sea compleja en el sentido de que no haya realmente una política agropecuaria con ese enfoque de sostenibilidad, una política agropecuaria de subsidios no simplemente a la oferta, sino subsidios amarrados con mejores prácticas. Entonces yo diría que grandes transformaciones en el sector agropecuario para hacerlo más sostenible sería una de las políticas claves realmente para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos de la biosfera, sumado al tema de deforestación que ya mencioné anteriormente. Creo que esos son los dos grandes retos. Vale, perfecto. Igual también nosotros desde FENAVE estamos muy comprometidos también como en la gestión de cambio climático, tanto en mitigación y en adaptación. Nosotros ya este año hemos venido trabajando en una calculadora de huella de carbono, también para conocer y empezar a cuantificar pues de cuánto es nuestro impacto en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces digamos que también le estamos apostando a este tema, que estaría muy relacionado con el objetivo el objetivo, no me acuerdo qué número es, el 13, Acción por el Clima. Sí, así es. Y bueno, ya para... Otros más, pero sí, digamos que sí. Sí, bueno, y ya para finalizar esta última pregunta, nos dicen, espérame un segundito. Los ODS tienen una argumentación muy fuerte a favor de la tecnología y la productividad, pero a mayor tecnología, menor cantidad de empleos. En la avicultura, entre más automatización, se requiere menos mano de obra. ¿Cómo planean alimentar una población creciente con una automatización que impacta en la capacidad de generación de empleos de manera decreciente? Ese dilema siempre ha estado, en términos de que la tecnología y el avance de la tecnología nos va a acabar con el empleo, pero mira que esto viene sucediendo nuevamente desde hace 200 años, cuando se inventaba la máquina
de vapor, dijo, esto va a suplir a cientos de hombres que hacen este trabajo. Después, el motor a combustión. Entonces, claramente hay un desplazamiento del empleo, pero es un desplazamiento en términos no necesariamente de que el empleo deje de existir, sino que el empleo lo que va a pasar es que se va a transformar. Entonces, nuevamente, es importante el uso de la tecnología, porque la tecnología nos permite ser más eficientes, es una manera de empezar a producir lo mismo o más utilizando menos recursos, pero también es importante el tema de buscar nuevas formas de empleo, y la sostenibilidad, como era uno de los elementos que mencionaba, abre nuevas oportunidades de negocio. Entonces, el mercado laboral se está transformando constantemente, y así como en este momento tenemos, por ejemplo, una gran demanda por desarrolladores, porque ahora básicamente con esta virtualización hubo una aceleración dramática de toda esa digitalización. Esos empleos antes se hubieran destinado a otras actividades. Entonces, siempre, y por eso el objetivo número 8 no es solo crecimiento económico, sino empleo decente, es uno de los elementos fundamentales. Entonces, las economías tienen que pensarse en esa lógica, y eso es lo que se denomina como la sociedad 5.0, porque venimos de unas tecnologías que son las tecnologías 4.0, de Machine Learning, de Big Data, de automatización de un montón de cosas, que lo va a empezar a sustituir a las personas, pero esa sociedad 5.0 empieza a debatir frente a dilemas éticos en los que hay algunas cosas en las que por más que se pueda automatizar, no las debemos automatizar, porque eso iría en contra de la humanidad, en contra de la razón de ser, digamos, del ser humano. Entonces, nuevamente empezamos a tomar decisiones éticas. Creo que la ética es como transversal a todo esto, porque no que lo podamos hacer significa que esté bien que lo hagamos. Entonces, hay cosas de la tecnología que funcionan, que nos pueden hacer más eficientes, que pueden transformar el negocio, que pueden generar oportunidades de empleo, pero al mismo tiempo también hay que empezar a buscar caminos y canales para transformar esos empleos y darle oportunidad a las personas que son sustituidas por una tecnología, de empezar a generar capacidades para poderse enganchar en otras actividades laborales. Entonces, ese es otro dilema. Yo diría que ese es uno de los dilemas futuros, el tema de la sociedad 5.0, pero que está muy relacionada con buscar formas que nivelen las tres dimensiones. Entonces, acá no es solo premiar lo económico y lo ambiental, sino también incorporar la dimensión social. Sí, de acuerdo. Bueno, ya para finalizar, acá nos estaban preguntando sobre la información y el link del curso y capacitación de la que tú hablaste. Entonces, invitamos a todos a que llenen el formulario, que diligencien el formulario, y les haremos llegar el link y la información del curso del que hablaba en su charla ahorita Felipe. Felipe, agradecerte por asistir y acompañarnos en este espacio. Realmente fue una charla muy interesante, muy buena, que nos ayuda a aterrizar un poco más este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y nos ayuda a acercarlo y aterrizarlo al sector privado, ¿no? Desde nuestras empresas, desde nuestras iniciativas individuales, digamos que podemos contribuir y aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y nada, pues agradecerte mucho por asistir a este espacio. Los asistentes, como les decimos, a través del formulario les vamos a hacer llegar la información, y muchas gracias por asistir a esta hora de la sostenibilidad. Bueno, no, a ti, Estefanía, muchas gracias por la invitación. Ahí estaba mandando el link por el chat, pero creo que no llegó a toda la audiencia, sino llegó en privado a los organizadores. Los invito igual a que se conecten pues a la página del centro, que es cots.uniandes.edu.co. Ahí hacemos diferentes cosas relacionadas con esto, y pues ahí también pueden obtener toda la información de los cursos. Fue un gusto estar acá en este espacio virtual. Espero que todos estén muy bien. Mucha suerte a ustedes y a sus familias, y ánimo en lo que nos queda de pandemia. Un abrazo para todos. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos el próximo Chao. miércoles. Chao.